¿Y va a ser un estilo así la prueba, profe? Más cortito. No, No, pero esa cuestión no, es pero muy largo. el planteamiento es como parecido. Uy, tratamos de ser súper explícitos, la verdad, en la prueba. Ah, ya. Tratamos de ser lo más explícitos posibles en la prueba. Ya, aquí. Esto le subí ayer y ustedes lo tienen. Déjenme abrir el acá. Ya, eso fue lo que les mandamos para practicar, ¿cierto? Tenían una base de datos llamada Superstore. Ya, me decían, por ejemplo, en la primera pregunta que habían mezclado también con algunas cositas anteriores, me decía considere la variable veces. Em, Considere la variable veces. En ella se registra la cantidad de transacciones realizadas por un cliente antes de la transacción actual. Esta variable toma valores entre 0 y 10. Si el valor es 0, significa que es la primera vez que el cliente compra en la tienda, es decir, no ha comprado anteriormente. Genera aleatoriamente valores para la variable con un máximo de 10 y con una probabilidad de éxito asociada de 0,4 y agrégala a la base de datos. O sea, teníamos que crear la variable veces y agregarla a nuestra base de datos que era Superstore. Yo aquí lo que voy a hacer es, primero voy a limpiar, acá tengo un montón de cuestiones, pum, ahí sí. Ya voy a importar, creo que era un archivo CSV. Sí. Sí, vamos a buscar entonces aquí, pum, 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 pum. Y aquí, guía práctica, ahí está. Superstore, ahí está. Pum, ya lo abrí. E importar. Entonces, por acá yo tengo práctica, muestreo. Ahí está. Ya. Me dicen, la primera pregunta era generar la variable veces, que al final era una binomial, porque se movía entre 0 y 10, el n, y p era la probabilidad de éxito. Entonces, ahí está mi base de datos, ¿cierto? ¿La ven? Ahí está. Tú le puedes hacer acá clic y te va a mostrar las variables que tiene y me dice son 5.000 observaciones de 7 variables distintas. Tengo un montón de variables. Voy a ir a buscar. Hoy otra vez se me movió. ¿Cómo se llama? Ahí está. Pucha, ¿qué nombre le puse a esto? Se me olvidó. Ah, no lo encuentro. Tengo tanta cosa acá. Aquí está, práctica. Ahí está. Ya. Entonces dije, le puse el mismo nombre a la base de datos acá, el símbolo de peso, veces, porque le voy a adicionar ahí inmediatamente la variable con rbinom. Le puse nrow para que, si quieres, le puedes poner acá directamente 5.000 porque son 5.000 observaciones de tamaño 10 y probabilidad de éxito 0,4. Acuérdate que acá en vez de nrow, pero si no querías mirar ahí, le puedes poner 5.000. Si corro eso, fíjate que acá va a aumentar automáticamente a 8 porque se va a agregar esta nueva variable. ¿Viste? Ahí se agregó automáticamente a la base de datos. Dice 8 ahora. Y la nueva variable que tengo se llama veces. Y esa era la primera pregunta. Después me decían, considera la variable tiempo que corresponde al tiempo en días que demora la empresa en entregar los productos, la cual tiene distribución normal con una media 30 días y desviación estándar 5. Letra A. Si se elige al azar 30 ventas, determina la probabilidad que el pedido demore en promedio entre 25 y 40 días en llegar. Genera aleatoriamente la variable sin decimales y agrégala a la base de datos. Ya, entonces la variable tiempo no existe. Aquí está. Espérame. Aquí está, ya. Primero la generé acá abajo, dije en la 2B. Superstore, tiempo, le puse ese nombre. Y aquí, ¿por qué puse round? Porque cuando tú pones round, te redondea. Dije rnorm, ¿se acuerda lo que hace el rnorm? Rnorm. El rnorm generaba números aleatorios normales. Dije nrow, que esto lo podrías haber puesto como 5.000 porque quiero generar 5.000 de media. Te decían que la media iba a ser 30, yo lo puse acá como mu de tiempo, 30. Y ese de que la desviación estándar que lo bauticé como sigma tiempo. Ahora, si quieres acá le puedes poner directamente 30 y acá 5, da lo mismo, ahí la generé.
y la corro, ya, aquí te va a decir 9, ¿cierto? Pum. Ah, porque no corrí esta parte primero. Tengo que correr eso, el bautizo que hice, y ahora la corro. Y ahí me va a decir 9, ¿viste? Ahí me la agregó. Ya después te decía, se me olvidó lo que preguntaba antes. Dije, se elige al azar 30 ventas. Determina la probabilidad de que el pedido demore en promedio entre 25 y 40 días. Entonces acá está. Entre 25 y 40 días, acá está lo que me preguntan. Para N30, X barra se mueve entre 25 y 40. Da lo mismo si pones con igual o sin el igual porque estamos hablando de un modelo continuo y la probabilidad de un punto es cero, entonces da lo mismo si tiene el igual o no tiene el igual. Y entonces acá lo que hice fue estandarizar, dije al 25 le resté el promedio, dividí en la desviación estándar y multipliqué por la raíz cuadrada de la varianza, acuérdate que así estandarizábamos el promedio, y al 40 le hice exactamente lo mismo. Y para calcular la probabilidad que esté entre dos valores, al mayor, a este valor estandarizado, la probabilidad la calculas con p-norm, le resta el valor más chiquitito estandarizado. ¿Y por qué puse Z de 25 y Z de 40? Para indicar que es la estandarización de S y de S. Al mayor le restas el menor. Y a esto se nos ocurrió ponerle proba 2A, porque era la pregunta 2A. Y ahí estandarizamos, voy a correr eso de nuevo. ¡Pum! Ahí está la probabilidad. Ups, la probabilidad nos dio 1. ¿Qué significará? Que te dé 1 en cuanto a probabilidad, si me pidieran interpretarlo. Significa que al tomar una muestra de tamaño 30, siempre el promedio va a estar entre 25 y 40. Siempre porque la probabilidad es 1. ¿Ok? Eso tenía que ver con una distribución teorema central del límite, que lo habíamos visto justo en la clase pasada. Ya después me decían en la pregunta 3, toma 50 muestras de tamaño 250 y calcule medias. Aquí lo vamos a leer. Me decían, realiza 50 muestras aleatorias del tiempo, o sea, 50 repeticiones, y cada muestra de 250 observaciones. De estas 5000 me dicen, elige 250 y repítelo 50 veces. Calcula el promedio de cada una y guárdala en un arreglo. Realiza un histograma y diga si la distribución de la media muestral del tiempo cumple con la normalidad o no. Veamos. Entonces, acuérdate que nosotros calculamos en algún minuto un promedio y después yo le dije, ¿y si tomo muchas muestras? De hecho, esa pregunta hicimos, ¿y si tomo muchas muestras? Entonces, primero fijé un vector nulo, ahí está, que le llamé medias muestrales, y lo corro, y fíjate que acá te lo dejó como media muestral nulo, no tiene nada. Ahora yo dije, un ciclo for, esto lo va a repetir, ¿cuántas veces? 50 veces, que era lo que me pedía, tomar 50, hacer 50 repeticiones. Y lo que tengo que calcular, recuerda que este nombre tiene que ser el mismo que está allá afuera, el mismo. Y entre corchetes la I. Entonces va a correr una vez, después otra vez, hasta llegar al 50. ¿Qué va a hacer? Me decía, calcula el promedio de una muestra, ¿de dónde? Del tiempo, de tamaño 250 y con reemplazo. No me acuerdo si la pregunta yo les dije con o sin reemplazo. No, no les dije. No les dije, así que estaba correcto si ponían con o sin reemplazo. ¿Ok? En la evaluación fuimos más claros ahí con esto. Si es que le pedíamos algo así, le dijimos con reemplazo o sin reemplazo. Y otra cosa importante, súper importante, es que si tú corrías esto, si yo lo corro, fíjate que este vector se va a llenar con los 50 valores, porque esto lo repetí 50 veces, con los 50 promedios que calculé. ¿Viste? Ahí se llenó. ¿Dónde quedó? Media muestral. Aquí está. De 1 a 50 y ahí están todos los promedios que calculé, estas muestras de tamaño 250. Otra alternativa es usar un replicate. Es lo mismo, acá tú dices replicate, hágalo 50 veces y calcúlele el promedio a la muestra de tiempo de tamaño 250 y con repetición. Es una alternativa, no es que tengas que hacerlo de las dos formas, pero ahí tienen dos formas distintas para hacerlo.
Y después yo dije, a ver, haga el histograma de las medias muestrales, porque en las medias muestrales almacenaste todos esos promedios. Lo corro, ¡pum! Me dio eso. ¿Qué puedo observar? Que pareciera tener un comportamiento simétrico, parece una campanita. Mientras más repeticiones yo hubiese hecho y mientras más grande sea el tamaño de la muestra, mejor todavía, se va a ver, observar más la forma de campana. Ahora, ¿qué es importante acá? Evelyn, dígame. Profe, ¿y a qué se refería? Porque en esa parte decía, calcule la media de cada muestra y guárdelas en un arreglo. Aquí, pues mira, aquí en la media muestral, en un arreglo, en un vector. Ah, ya, eso, ya. Eso es. Eso es un arreglo, un vector. Y que queden almacenadas, no solamente que lo corras, que te queden almacenadas para después graficarlo. Entiendo. Eso era. Entonces, importante acá que tienes dos formas de hacerlo. Tú eliges cómo lo haces. Aquí tú dices, calcula el promedio a la muestra. Ahora, ¿cuál es el drama de esto? Es que fíjate que si esta cuestión yo la corro de nuevo, la corrí, la corrí, la corrí, la corrí, la corrí. Pongan atención ahí, aquí, ahí, y yo le voy a run. ¿Qué pasa con los valores? A medida que yo le doy run, Cambian. cambian porque son aleatorios. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que en la prueba tú me vas a poner, observé, no sé, por ejemplo, si yo hago el histograma ahora y yo lo corro otra vez y lo corro otra vez y lo corro otra vez y lo corro otra vez, fíjate que el mono que te salió, que es básicamente el histograma, va a ser distinto. Entonces puede ser que en la respuesta tú me digas, porque las respuestas las tienes que poner ahí, tú vas a decir, se observa, taca, taca, tan, una perfecta forma de campana y yo lo voy a correr y me dio esto y voy a decir, ¿a dónde observó una campana ahí? Entonces yo en la prueba con las otras profes dijimos, ¿cómo lo hacemos? Ah, entonces la pregunta, aquí por ejemplo, acá yo te hubiese dicho en la letra A, la misma pregunta, diga si la distribución de la media muestral del tiempo cumple normalidad mediante la observación del gráfico. Punto. Asegura la reproducibilidad. ¿Y qué le estoy pidiendo en otras palabras ahí? Si te digo asegura la reproducibilidad. El Fijar set, sí, concept, sí, con set, sí. Perfecto. Fijar una semillita, ¿cierto? Cosa de que si tú observaste algo y yo lo corro después en la casa, me dé lo mismo que a ti, po. Es eso, ¿ok? ¿Cómo es eso, Y profesora? No me acuerdo, disculpe. acuérdate que tú aquí arribita ponías, por ejemplo, no era set, set seed. Y eliges una semilla que generalmente uno le pone 123, puede ser cualquier número. Entonces, si yo corro esto y le pido el histograma, ya me dio ese mono. Y si yo en la casa llego y agarro eso y lo corro, y lo corro, y lo corro, fíjate que no se modificaron los números. Entonces, si yo pido el histograma, cuando yo lo corro en mi casa para poder revisarle, me va a dar el mismo mono que observaste tú. Y a eso me refiero con asegura la reproducibilidad, que cuando tú lo corras, te dé un resultado, te dé un mono y después yo vea exactamente lo que tú viste, porque no Pero, tiene sentido que yo vea otra cosa. Catherine, Es, dígame. gracias. profesora, ahí en cuanto al gráfico, Sí, ya, eh, ¿cómo puedo hacer la interpretación? Porque aquí dice de acuerdo a al gráfico hay que interpretar. ¿Cómo haría yo la interpretación? por ejemplo, acá yo diría que tiene una forma aproximadamente de campana, por lo tanto se observa lo que dice el teorema central del límite. Acuérdate que el teorema central del límite, a ver, déjame ver si puedo abrir un archivo. Deme un segundo. Pum, voy a abrir acá un archivo. Voy a poner guardar como mono y le voy a poner PDF. Espérenme un segundo que estoy haciendo un experimento para ver si puedo. ¿Dónde guardo? Profesora, ¿Sí? por ejemplo, yo puse, es que no sé si está bien lo que puse. Mire, ¿Ya? le puse con respecto al gráfico, le puse que, ay, dice ya. Las medias muestrales presentan distribución aproximadamente normal validando el TLC.
Perfecto. Ah, ya, es que tenía duda, pensé que no sé si andaba media perdida. Mira, en rigor, el promedio siempre va a ser normal de media mu y varianza, hoy, sigma cuadrado, estoy haciendo lo mejor que puedo aquí con el computador, dividido en n. De hecho, el promedio de una muestra tiene siempre esta distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado dividido en n. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, que x, no sé, distribuye normal con un promedio, inventemos un número simple, 2, y una, por ejemplo, y una, el lápiz se me fue ahí, y una desviación estándar 1, por ejemplo. Imagínate que esa flecha es un 1, por favor, porque no sé por qué me quedo como una flecha ya. Entonces, supongamos que yo te dije eso, ¿cierto? Tienes una variable que son los tiempos de distribución o los tiempos de compra. Distribuye el tiempo que compra un cliente, tiene un promedio de 2 y una desviación de 1. Yo te pregunto, ¿cuál será la distribución del promedio de una muestra de 20 clientes? Tú dirías, el promedio es el mismo, no cambia, pero la varianza, el promedio es el mismo, pero aquí el parámetro sería la varianza, que para nosotros es 1, dividido en la raíz de, en este caso sería la raíz de 20. Esta es una raíz cuadrada, imagínate que una raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque ese es el parámetro de la distribución. Eso me dice el teorema central del límite, lo que pasa es que tú lo estandarizas después, a este le restó mu y divido en la raíz cuadrada de este, cuando calculas la probabilidad. ¿Y tiene sentido? Pues mira, ¿cuál era el promedio acá? Aquí donde tienes el tiempo. El tiempo, de hecho, lo creamos acá arriba. Pues, ¿cuál es el promedio del tiempo? 30. Y más o menos está centrado por ahí, por el 30. Tiene sentido. Pero lo que escribiste ahí está espectacular. Como que valida y mientras más repeticiones y mayor sea el tamaño de la muestra, mejor se va a observar esa forma de campanita. Ya, sí, Después te porque, decía, bueno, en dígame. eso me fijé por el tema, bueno, si bien uno ve una casi campana, entonces igual por eso aproximadamente normal. Sí, perfecto. Ya. Y de hecho, se fijaron que cuando vimos el teorema decía el límite cuando n tiende a infinito, porque mientras más repeticiones y más grandes los tamaños de muestra, la aproximación va a ser mejor. Monísticamente hablando, va a significar que aquí te va a quedar una forma más parecida a una campana, más simétrica todavía. Ya, después teníamos la pregunta 3b. Dice, genera una muestra de tamaño 300 que contenga todos los datos de las transacciones utilizadas en Superstore y guárdalo como transacciones CSV. Entonces, aquí yo lo hice. Primero creo una variable índices. Recuerda que la variable índice lo que hace es... Perdón, no, yo le di el nombre acá. Índice muestra, ese fue el nombre que yo le di. Y dije, esto va a ser una muestra de N-Row Superstore, o sea, vas a seleccionar una muestra de estas 5.000 observaciones de tamaño 300. Recuerda que en vez de poner M-Row, puedes poner 5.000 directamente. Lo que pasa es que N-Row cuenta cuántas observaciones tienes, pero podrías poner 5.000. La muestra es de tamaño 300 sin reemplazo. Sin reemplazo si no te puede repetir a las ventas, ¿ok? Por eso le puse sin reemplazo. Voy a correr eso. Y acá me creó, ¿a dónde dice índices muestra? Ahí está, índices muestra. Aquí seleccionó a esas 300 observaciones. Aquí le puse yo un nombre cualquiera, transacciones 300. A Superstore, que es el nombre de la base de datos, acuérdate que acá ponías corchete. Acá le doy el índice de la muestra, que son estas observaciones que yo elegí aleatoriamente,
coma, espacio y cierro. Cuando hacíamos esto, lo que estábamos haciendo es a esos índices pegarle las observaciones, todas las observaciones, o las variables en realidad. A estas observaciones que yo elegí le voy a pegar sus variables. Fíjate que al correr ahí me generó transacciones, me dice son 300 observaciones con 9 variables. O sea, a estas 300 que eligió le pegó a cada una sus respectivas variables. Y después me dice, guárdalo. Write.csv, las transacciones 300, le dije, esto que yo creé acá, guárdalo como transacciones CSV. Esta parte podrías omitirla, no es necesario ponerla. Y le pones run. Y al poner run, en el computador te va a quedar guardado este archivo. Por ejemplo, si yo lo tomo, lo copio, ahí lo copié, y voy a mi computador y le pongo ahí buscar. Ahí está, ¿viste? Ahí me lo creó. Transacciones CSV. Automáticamente te lo guarda. Tienes que buscar en qué directorio te lo deja así. Y listo, ahí está. Ahora, ¿qué otra cosa podrían decirme? Por ejemplo, estoy inventando acá, por ejemplo, podrían decirme, a ver, deja acordarme qué variables tenemos acá. Ya, por ejemplo, podrían decirte, selecciona una muestra de 10 tiempos aleatorios y calcúlale el promedio. Ah, yo diría, chanfle, ¿cómo lo hago? Diría min, espérate, estoy escribiendo cualquier otro lado, diría min, sample, ¿sample de quién? ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Se llama super, se llama superstore del tiempo, ya dije, calcúlale el promedio, una muestra de tamaño 10 y sin reemplazo, por ejemplo. Replace sin reemplazo false. Entonces, si yo hago eso, el computador lo que hizo fue de estos 5.000 tiempos que tenía, solamente tomó 10 y a esos 10 les calculó el promedio. Y me dio 28,2. Lo hice de uno nomás. Y si después me dijeran, por ejemplo, a ver, calcula el promedio de todos, de los 5.000. Ah, yo diría, aquí voy a preferir copiar, pegar, para no tener que escribir de nuevo. Ay, cuando llego de la oficina, la embarro, porque el computador que tengo es diferente que el que tengo en la casa. Ya, entonces podrían decir, a ver, calcula el promedio de las 5.000 observaciones, lo calcule. Pum, ahí está. Son muy diferentes. ¿Por qué se podrá provocar esa diferencia? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Son muy distintos? Este representa el valor de la población y este es el valor de la muestra. El valor de la muestra, de hecho, si tú lo corres otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra, te va a dar diferente. Claramente te va a dar diferente. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque acá yo no puse ninguna semilla. Pero la pregunta es, estos valores, los voy a volver a correr los dos juntitos. Aquí, ¿son muy distintos? No, van a ser parecidos. ¿Por qué cambia el primero que estoy calculando? Porque lo estoy tomando desde una muestra de tamaño 10. La muestra es aleatoria. ¿Cambian los valores? Sí, cambian los valores. Claramente porque este es el valor de la población, lo calculé con las 5.000 observaciones y aquí yo seleccioné una muestra de 10 nomás. Melissa, dígame. Consulta, profesora, al Sí, momento de entregar la respuesta en ese paso. claro. Ejemplo, la 1 nos dio 28,5. ¿Yo coloco 28,5 o puedo aproximar? ¿O tengo que colocar de 28 a 29? El número Para... que te dio, 28,5. Ah, ok, ya, Es profesora. súper es Porque yo súper en mi importante, desarrollo no había aproximado. sí, es súper importante, por ejemplo, que tú pongas acá pregunta 1. Listo. Y tú hiciste el código y acá abajo respuesta.
Listo. Taca, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, 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 tan. Como comentario. ¿Ok? Importante eso, que lo pongan ahí. Porque lo único que tú vas a hacer después es esto mismo, lo vas a ir, guardar, save as, y esto se los adelanto. Yo les pedí que pusieran su nombre, guión bajo el apellido. Así, Claudia Rojas, y tú eliges dónde lo guardas. Yo lo voy a guardar en esa carpeta. Pum. Y después lo vas a buscar, ¿viste? Ahí me quedó creado y eso es lo que tú vas a subir. Ningún otro archivo. Aquí no tienes que generar un informe, olvídalo, no alcanzaríamos a hacerlo en 1 hora 20. Sería de locos que yo aquí me pusiera a pedirle un archivo, un informe técnico, olvídalo, no alcanzaríamos. Aquí mismo tú respondes, ¿ok? Entonces es importante que identifiquen las respuestas, o si no, yo no tengo cómo saber que ahí en ese pedazo respondiste la 1 y que después respondiste la 2, ¿ok? Entonces, mientras más ordenadito el código, creo que hicimos 4 preguntas. Cada pregunta vale 20 puntos y los últimos 20 puntos tienen que ver con la estructura del R. Si están las respuestas, si están los comentarios, si guardaste el Profesora, archivo con tu nombre, dígame. profesora, es que, bueno, me perdí con eso del tema del código que puso ahí de la respuesta. Ya, no, aquí yo puse cualquier cosa, pues acá tú pones tu respuesta. Los valores son similares. Yo puse taca, 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 para que ustedes inventen ahí la respuesta. ¿Ok? Pero Ok. siempre como comentario. Profesor, ¿y dónde se sube? ¿Entendido? Perdón, no lo hice rápido, no lo vi. ¿Qué cosa? Perdón, no le entendí. ¿Cómo, cómo lo guardó para Ah, enviarlo? tú. Ok, vas a Gracias. File, Save As, pum, y acá le pones, en las indicaciones les puse, ponga su nombre, guión bajo el apellido. Y acá tú eliges un directorio, si lo quieres en el escritorio, en cualquier parte. Y save. Ah, me dice, ya está. ¿Quieres reemplazarlo? Reemplazar. Y ahí lo guarda. Profesora, ¿Sí? al guardar así, ¿se manda solamente el que estamos trabajando o Sí. todo lo demás que yo tengo? No, Porque solo yo la al volver, pestaña. Fíjate que ¿ya? yo tengo, mira, pincho acá en la flecha y tengo, pero un arsenal de cuestiones acá. Pero Sí. solamente se va a abrir donde estamos trabajando, que es esta pestaña. Y de hecho le puso hasta mi nombre ahí porque fue el nombre con lo que yo lo guardé. Ya. ¿Ok? Y cuando tú vayas a tacatacatacatán, aquí vamos a ir a ust.cl. Usted va a ir a la intranet. Esto es para que sepan dónde buscar la actividad. Oh, está un poco lento mi internet, espérenme. Aquí donde dice aula virtual, pinchas. Ustedes van a ver que yo tengo varias ventanas. Estos no los tomen en cuenta porque son donde yo programo las clases, que son como los que se clonan después, que me lo pusieron ahí para yo revisar antes. Y acá está. Tienes esta opción o esta opción. Va a depender de la sección. Yo creo que nosotros somos esta. Pum, vas a ir pinchar aquí. A ti te va a aparecer en todo caso uno solo. Y como vista de estudiante, tú tienes que ir a la unidad 2, semana 6, ¿ok? Unidad 2, pinchas unidad 2, semana 6 y te va a aparecer esto. Mira, a las 20:40 se abre y cierra a las 22:10. Si se fijan ahí, les dimos 10 minutitos extras, porque esto generalmente parte a las 20:50 y termina a las 22:10, pero ahí lo programamos 10 minutitos antes para que lean aquí yo no puedo ingresar, para que lean la instrucción, les cargué la rúbrica, les cargué la base de datos, está todo cargadito ahí, son 3 archivos. Y tú devuelves aquí mismo, subes tu punto R, ¿ok? Ahí mismo lo suben.
Yo después me encargo de bajarlos y de revisar. ¿Preguntas ahí? Eso es súper importante que lo tengan claro. Evelyn, dígame. Profe, ¿cómo se va a habilitar a las 20:40? ¿Nosotros podemos ingresar a esa hora o tenemos que esperar a la profe de ayudantía que nos dé como el No, inicio? pueden ingresar. De hecho, vamos a terminar un poco antes ahora y yo le voy a escribir, las profes saben qué parte es ahora. Saben qué parte es ahora. Así que no se preocupen, pueden ingresar al tiro. Es súper importante que ustedes ingresen, sí, con el Teams encendido y la cámara prendida. Eso es importante. Porque ahí la profe se va a conectar y lo va a ir mirando. Pero todos sabemos qué parte a la que yo lo programé a las 8:40. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, terminemos de revisar. Pregunta 2, perdón, parte 2. Y acá hay... Javiera, dígame, antes de avanzar. Profe, entonces las respuestas se van a entregar por el archivo de RStudio. Sí, tú en el RStudio haces todo, escribes el código y debajito la respuesta y eso lo subes. Así tal cual lo tenía escrito usted. Claro, como el ejemplo que yo les hice recién. Ah, ok, ya, profe, gracias. Es importante, sí, que si pusiste una respuesta, me pongas como esto, gatito y la respuesta, porque si no, cuando yo lo corra, me va a decir error, 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 ¿ok? Si yo le saco el gatito ahí y yo lo corro esta cuestión, ya lo corrí, ya me tiro una X, ¿viste? Evelyn. Ya, profe, gracias. Profe, ¿es necesario que, por ejemplo, dado que ustedes van a revisar después por cada desarrollo que hagamos, utilicemos el set? Depende de la pregunta, porque tratamos de ser súper explícitas cuando necesitemos que sea reproducible y que para que Ah, nos dé ok. lo mismo que a ti. Ok, Entonces ustedes lo dice van a indicar. Eso, Ya. sí, eso es cuando sean muestras aleatorias. aleatorias, claro. Sí. Claro, porque por ejemplo, para calcular esta probabilidad, te va a dar el mismo valor siempre. Cada vez que yo lo... ¿Te acuerdas que esta cuestión creo que nos daba 1? Si yo lo corro de nuevo, perdón, sí, Cindy, la voy a quitar para mostrar algo. ¿Viste? Me da 1 y lo corro de nuevo. No va a cambiarme la probabilidad. Lo que dijo tu compañera tiene toda la razón. Tiene que ver con lo aleatorio, que si yo lo corro me van a cambiar los resultados. Cindy me iba a preguntar algo, perdón, que la quite de la pantalla. Sí, profesora, lo que pasa es que usted va a dar esos 10 minutos antes, pero la clase termina a las 10:20. Entonces igual no está quitando 10 minutos. A las 10:20, ¿no? Pues termina a las 10:10. No, a las 10:20 terminamos. ¿En serio? Sí, 10:20 terminan las clases. Ah, ok, luego ya, no importa. No, no, no hay ningún problema. Yo lo modifico la hora de término. gracias. No se preocupe. Ya, pregunta 4. ¿Qué decía la pregunta 4? Decía, considera la variable sueldo de los trabajadores de un banco, la cual distribuye normal con media 8,50 y una varianza de tanto. Se selecciona una muestra de 10 trabajadores del banco. Determina la probabilidad de que en promedio estos trabajadores tengan un sueldo entre 900 y 950. Analizando la muestra, ¿crees que el resultado es válido? Pero si tú te fijas aquí en Superstore no existe la variable sueldo y por eso está como un ítem distinto. Por eso dice parte 2 de la guía, porque no tiene que ver con la base de datos, ¿ok? Entonces yo dije, ok, voy a crear el MU, que son 850. Déjame leer acá el enunciado. Te decía varianza. Ahí dice, ojo, dice varianza, pero cuando tú estandarizas, lo haces con la desviación estándar. Entonces, por eso dice SQRT. ¿Qué es lo que hacía el SQRT? ¿Se acuerdan? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Perfecto. Entonces acá le saqué la raíz cuadrada de la varianza para tener la desviación estándar, que ahí les digo me da 130. El n es 10. Y calculé la probabilidad entre 900 y 950. Aquí estandariza el 900, le resté mu, que tú podrías poner perfectamente acá 900 menos 850, acá dividido por el SQRT de 16.900 por la raíz cuadrada de n.
pero yo los definí arriba, da lo mismo, si lo quiere escribir ahí o lo define, usted elige. Luego estandaricé el 950 y aquí calculé la probabilidad, dije el p-norm del estandarizado mayor, le restas el p-norm del estandarizado menor. Y lo corro y me dio esa respuesta. Esa es la probabilidad. Y si lo corro una, otra, siempre me da lo mismo porque ahí no hay nada aleatorio. Y después te dice, fíjate que el n que tomé es súper chiquitito, súper chiquitito. ¿Será válido el resultado? Sí. Y el resultado es válido. Acuérdate que el teorema central del límite dice, usted toma una muestra de cualquier parte y yo te aseguro que el promedio siempre va a ser normal. Acuérdate que yo simulé con una Poisson, con una chi cuadrado, con una binomial, pero como la variable originalmente es normal, bien poco importa el tamaño de la muestra. Aquí no importa el tamaño de la muestra porque la variable original ya era normal. Entonces dice, el resultado es válido porque la población es normal, por lo que la distribución de la media va a ser exactamente normal, incluso con un n chiquitito. Distinta sería la respuesta, por ejemplo, si tú no sabías que la distribución de la población era normal o era otra. Ahí tú dirías, no va a ser exactamente normal, yo te pediría que aumentes el tamaño de la muestra. Eso es. Y aquí una respuesta cortita pusimos. Entonces, te fijas acá, dice pregunta 4b y ahí está la respuesta. Eso es lo que les pido, que pongan la respuesta ahí mismo. Ya, después, ¿qué me dicen? Ay, no, yo creo que la pregunta 5 la vamos a saltar. Yo creo que ahí se nos fueron los enanitos al bosque. Con esa pregunta nos pusimos, fantaseamos harto con la pregunta. No los quiero complicar. Olvídenla. Olvídenla y no nos volamos con las profes. ¿Por qué digo que nos volamos con las profes? Porque se fijan que yo no te daba la desviación estándar y tuve que calcular la desviación estándar, despejar una ecuación para encontrarla y después estandarizar. Entonces es como demasiado. Aldo, creo que levantó la manito. Aldo, No. ¿no? Buenas ¿Quién noches, fue? señora Claudia. Bueno, No, pues, bueno. iba a poner un emoticón y se me pasó para el lado. Ah, ok. Sí, aquí ya no. Después yo miré la pregunta y dije, ¿por qué pusimos esa pregunta? Está súper complicada, así que olvídenla. No, era como otro nivel. Ya, no los quiero confundir. La pregunta 6 sí. Me dice, el peso de un artículo es una variable que distribuye normal con una media 160 y una desviación 5. ¿Cuál es la probabilidad que el peso promedio de una caja de 10 pese más de 161? Entonces, aquí hice lo mismo. Definí el promedio, le puse art de artículo, 160, la desviación 5, el n10. Y me decían, si lo quieres escribir acá, el gatito me preguntaba, la probabilidad de que, al otro lado, que x barra sea, no me acuerdo, pese más de 161. Que x barra sea mayor que 161. Esa era la pregunta, ¿ok? Ahí para que la tengan a la vista. Estandaricé el 161, le resté mu, dividí en sigma, multipliqué por la raíz de n, y aquí calculé la probabilidad. Le di el 161, pero aquí puse lower tail false. ¿Por qué puse false? Porque te preguntaba por mayor. Acuérdate que cuando no pongo lower tail, por defecto me calcula las probabilidades menores. Si es que no lo pusiera o pones true o simplemente la t, te calcula las probabilidades hacia abajo. Y como yo te preguntaba hacia arriba, entonces el lower tail le puse false. Y acá puse, esto de hecho que dice prof 6 y prof 6 podrías no ponerlo, basta con que usted ponga este pedacito, si lo corres te va a dar la respuesta. Claro, a mí no me corre porque yo no he estandarizado. Tengo que correr eso primero. Ahí creo que lo corrí. Y ahora yo podría correr este pedacito que es donde calculo la probabilidad. Espérenme, Milena. Al tiro, espérenme. Ahí lo corre y me da la probabilidad, ¿te fijas? Yo le puse acá prof 6 para que se entendiera que era la pregunta 6. Ya, Milena, diga.
Profe, ¿podría repetir lo de lower tail, por favor? Sí, mira, voy a poner acá donde dice help, pnorm. Listo, mira, donde dice lower tail, aquí está, lower tail, te dice, por defecto va a ser true, verdadero. Y cuando es verdadero, quiere decir que estoy calculando la probabilidad de que X sea menor que un cierto número, menor o menor igual que un valor. Pero a ti no te sirve poner verdadero porque yo te pregunto la probabilidad de que sea mayor. Y me dice, en otro caso, el otro caso de verdadero es falso. Por eso acá yo puse falso. Y si tú pones falso, vas a calcular la probabilidad de que sea mayor que el valor. ¿Por qué puse falso? Porque yo te preguntaba por la probabilidad mayor. Si te preguntara por la probabilidad menor, entonces usted pone, si quieres no lo escribe. Esa es la opción que tienes, no poner nada en lower tail. O poner una T de true o escribir true. Ya, profe, gracias. Y eso era la guía. Ya ahí la pregunta 5 no excedimos, pero lo otro está... Básicamente estandarizar, tomar alguna muestra, un muestreo aleatorio simple, recuerden los tipos de muestreo, ahí están los códigos, cómo guardar bien el archivo, después cómo subir el archivo, ¿ok? ¿Preguntas? Por ahí una profe me preguntó si podían usar apuntes. No tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema que usen apuntes. Ningún problema con que usen apuntes. Ninguno. Si ustedes tienen problemas, lo esconden, pero si no, no es problema. Convengamos que cuando ustedes están trabajando no van a ir a esconder ni desconectarse del wifi ni nada para no ver lo que hay alrededor. Así que no tengo drama con eso. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Quieren un tiempito para repasar lo último, Catherine? Profesora, es que justamente ahí donde tiene la pantalla del índice, muestra la muestra de 300 de las transacciones. ¿Sí? ¿La Y 3B? hay una forma de hacerlo más reducido. ¿Se puede? Dale nomás, pues sí. Tú ve cómo lo vas a hacer. Sí, puedes hacerlo más reducido. Ah, ya. Ok, Sí, gracias. yo me acordé cómo lo hice cuando les mostré en la clase, que lo hice así. Claro, hay otra forma de hacerlo más reducido, me acuerdo. Sí, hay una forma que era usando una librería. ¿Se acuerdan que vimos en clase? Em, que era, déjame acordar el código en este momento, era sample-n, creo. Por ahí había una que te pegaba todo al tiro, pero ustedes vean cómo lo quieren hacer. No tengo problema. Con tal que respondan la pregunta y que no sean unas cuestiones circunvirúmbicas que de repente yo diga, ¿y este código de dónde lo sacó? Pero dentro más o menos de las cosas que fuimos viendo en clase no es problema. Voy a dejar de compartir. Estoy toda chascona. Catherine, ¿me quiere preguntar otra cosa? ¿O se le quedó la manito arriba? Nada más, profesora, gracias. Ok, voy a dejar de grabar en este momento y los voy a dejar en libre